Buenas tardes, queridas familias del nivel secundario del Juvenil Instituto Fueguino. En nombre de mis compañeros que forman parte del equipo de gestión y de todos los docentes y el plantel de personal en general, les doy la bienvenida a este ciclo de reuniones mediante las cuales vamos a estar haciendo la devolución de esta primera etapa del periodo escolar, donde se llevó adelante el periodo de sensibilización o como lo conocemos generalmente como etapa diagnóstica, y también donde vamos a contarles cuál es la propuesta del Juvenil Instituto Fueguino para este periodo 2021. Periodo 2021 que va a estar constituido por capacidades y valores que quedaron inconclusas o que quedaron por reforzar o aprender en el año anterior y que se van a estar retomando de manera conjunta con las capacidades, valores y contenidos que están previstos para este ciclo escolar. Bueno, esta reunión va a constar de dos partes. En esta primera parte yo voy a brindar cuestiones y aspectos generales, y en la segunda parte van a quedar ustedes en diálogo con mis compañeros del equipo de gestión del nivel secundario para poder abordar las características particulares de cada uno de los grupos, como así también donde podrán hacer las consultas, preguntas o algo que quede por explicar con más detenimiento de lo que yo vaya exponiendo en esta primera parte. Bueno, como les decía, el objetivo de estos encuentros es poder hacerles una devolución con respecto a este periodo de sensibilización y en cuanto a la proyección 2021. Esta información que yo les voy a compartir está basada en la observación directa y todos los trabajos que los estudiantes fueron desarrollando y mediante las cuales los docentes pudieron hacer un relevamiento y un registro de esta observación. Por suerte, el 2021 no se encuentra con una bimodalidad de clases, ya que la presencialidad nos permite tener al alcance otras posibilidades para poder evaluar los saberes de los cuales pudieron haberse apropiado los estudiantes durante el año pasado y cuáles son aquellos que merecen o requieren de un mayor esfuerzo, no solamente por parte del estudiante, sino por sobre todo de las formas de enseñar que tiene que poner en práctica el docente. Voy a ir describiendo las capacidades que fueron evaluadas en esta etapa diagnóstica, y en esto se pusieron en práctica actividades y acciones vinculadas a la comprensión de texto. Lo que ustedes ven marcado en verde es lo que está absolutamente logrado. Lo que van a ver en amarillo son aquellos aspectos que necesitan ser retomados, y los que están en rojo son los que realmente plantean el inconveniente de o no haberse abordado, o no fue entendido, o no fue desarrollado por el estudiante, por lo cual se tendrá en cuenta para la planificación 2021. Con respecto a la comprensión de texto, la mayoría de los estudiantes puede identificar ideas principales, puede relacionar entre ideas o conceptos, presenta algunas dificultades en reponer información no explícita, es decir, si no se hace una pregunta directa, no la pueden responder, les cuesta inferir de un texto o de sus saberes previos para poder responder. Donde encontramos mayores dificultades es en la posibilidad de localizar tiempos y espacios y narrar hechos, causas y consecuencias. Con respecto a la producción de textos y expresión oral, logran describir situaciones precisas, logran ser coherentes en cuanto a la expresión de ideas, siempre con mayor facilidad desde la oralidad que desde la producción escrita. Tienen algunas dificultades en cuanto a los discursos claros y coherentes, sobre todo en la forma escrita, y les cuesta responder de manera precisa. No responden directamente a la consigna, sino que responden en muchos casos dan otras respuestas que no son
las que responden precisamente a la consigna dada. En cuanto a la resolución de situaciones problemáticas, logran la mayoría aplicar conocimientos en la resolución de conflictos y logran aplicar conocimientos previos que pueden haber sido adquiridos en el contexto escolar, familiar, social o cultural, y presentan algunas dificultades en lograr autonomía para resolver estas situaciones. Requieren muchos de nuestros estudiantes del apoyo o de la aprobación continua, ¿sí? O de los recordatorios de los adultos para poder completar estos aprendizajes. En cuanto a los valores y actitudes, la mayoría de los estudiantes puede respetar acuerdos. Y vamos a encontrar una contrariedad porque después aparece en amarillo como algo debilitado, respetar los procedimientos de protocolo y cuidado, pero nuestros estudiantes en su mayoría logran respetar acuerdos. Cuando se les explica por qué, para qué, cuando se les dan argumentos y fundamentos válidos, logran respetar los acuerdos. Tienen dificultades en la participación en clase, tanto en las clases virtuales como presenciales, y todo estimamos estar relacionado al contexto que tenemos que vivir. Les cuesta cumplir con los plazos establecidos. Estimamos que esto, porque, bueno, estamos acostumbrados a tener que rendir cuentas de manera social para poder acreditar y aprobar, entonces llegan al límite con los plazos o están pendientes de esta aprobación o acreditación para poder cumplir con los mismos. Les cuesta respetar los turnos, ¿sí? En esto, desde la oralidad, cuesta mucho que puedan respetar los turnos. Les cuesta participar en las distintas propuestas que presentan los docentes. Y como les decía, les cuesta respetar los procedimientos de protocolo y cuidado, sobre todo los más grandes del nivel, ¿sí? A los que hay que recalcar con mucha frecuencia, respetar el distanciamiento y respetar absolutamente todas las normas que tenemos establecidas en nuestro manual. Y como algo completamente a trabajar es plantear iniciativas propias y generar propuestas que los involucre. Bueno, voy a poner pantalla completa para que también ustedes puedan visualizar. Bueno, con respecto a eso, todo lo que describimos anteriormente vinculado con los resultados que arrojó esta etapa de sensibilización, donde pudimos visualizar, bueno, a partir de qué vamos a trabajar este proyecto 2021, que no solamente va a abarcar la propuesta de este año, sino también va a abarcar todo lo que ha quedado inconcluso del año anterior, o todo lo que requiere ser retomado a partir de la presencialidad, porque la virtualidad no fue suficiente para abordar algunos contenidos o para poder desarrollar algunas capacidades y valores. Con respecto a esta propuesta 2021, nosotros queremos contarles que la institución se organizó de esta manera bimodal y que ante cualquier eventual situación de tener que volver a la virtualidad completamente porque el contexto de contagios así lo requiera, vamos a seguir respetando el hecho de estar separados en 2 burbujas, los horarios que tenemos determinados para la virtualidad y para la presencialidad. Lo único que tendríamos que implementar es habilitar un aula virtual para el grupo que requiere ir o a quien le correspondía ir a la presencialidad. De esta manera nos vamos a manejar para no tener que incorporar nuevos cambios y modificar la organización, tanto institucional como la organización familiar, que sabemos que también se ve afectada con toda esta situación. Bueno, vamos a hablar un poco de los encuentros recreativos que hemos pensado para todos los cursos, porque el hecho de tener que trabajar mediante burbujas
en algunos momentos hace pensar que tenemos dos cursos diferentes dentro de un mismo curso, los chicos no se ven de manera conjunta, van perdiendo vínculo como grupo total de clase, entonces están pensadas varias jornadas recreativas y donde se van a desarrollar también temas de interés que van a ser indagados a los mismos alumnos para permitir que, aunque sea una vez al mes, puedan reunirse para trabajar juntos, poder verse, contarse cómo les está yendo, cómo se sienten, cómo se encuentran. Son periodos muy difíciles, hay muchos estudiantes que han perdido familiares y en esto necesitamos encontrarnos todos juntos para poder sobrellevar esta etapa. Vamos a hablar un poquito también de lo que implica la promoción acompañada, las propuestas diversificadas que van a llevar adelante los docentes, con qué metodologías específicas de trabajo van a ser puestas a disposición de los estudiantes estas propuestas. Vamos a recordar cuáles son los canales de información y comunicación que vamos a tener con el estudiante y con ustedes, las formas de evaluación y les vamos a dar a conocer el calendario. Bueno, vamos a abordar lo que es la promoción acompañada. La promoción acompañada implica que los estudiantes que no hayan alcanzado las expectativas de logro que se determinaron para el año 2020 puedan desarrollar las capacidades, valores a través de los contenidos que se determinan en cada asignatura en este periodo 2021. Voy a tratar de ser clara para que ustedes puedan comprender y para que puedan trasladar también a sus hijos estas ideas que vamos a desarrollar acá. De todas maneras, también lo vamos a trabajar con cada grupo de estudiantes. De segundo año hacia arriba, los estudiantes que hayan quedado con espacios que no fueron aprobados o no fueron acreditados en el año anterior y no lo pudieron hacer en los periodos de compensación determinados, tanto en diciembre como en febrero, no van a rendir equivalencias, no van a rendir previas, estos espacios no van a quedar como pendientes de aprobación, sino que van a tener todo el año para poder acreditarlo. Y la forma de acreditación va a ser de dos formas. Si el espacio curricular tiene un espacio curricular correlativo en el año que el estudiante está cursando, ejemplo concreto, si el estudiante no aprobó matemática de segundo año, al transitar matemática de tercero, va a ir retomando los contenidos que quedaron pendientes de segundo y por saber superior logrado va a acreditar el contenido de segundo. Es decir, si en el primer cuatrimestre logra aprobar el primer cuatrimestre de tercer año, es porque ya va a tener acreditado también el espacio curricular del segundo año. Ahora, ¿qué pasa con los espacios curriculares que no tienen correlativas en los años siguientes? Por ejemplo, en cuarto año, algún estudiante quedó sin poder acreditar el espacio curricular de introducción a los multimedios. En quinto año no hay introducción a los multimedios 2. Entonces, lo que vamos a hacer es, en principio, ver si hay algún espacio curricular propio de la orientación que pueda retomar estos contenidos y de lo contrario, van a resolver, si no hay ningún espacio que pueda llegar a retomar estos contenidos, se va a trabajar con las propuestas integradoras que presentaron o que presenten los docentes en espacios que van a ser exclusivos, donde van a trabajar con un tutor que los va a ir ayudando para poder resolver estos trabajos integradores.
Bueno, espero haber sido clara en esto y si no, mis compañeros al finalizar mi exposición lo van a volver a retomar a partir de las preguntas que puedan hacer ustedes. Con respecto a las propuestas de los docentes, las propuestas deben ser diversificadas, ¿sí? Respetando los tiempos de cada estudiante, las formas de aprender de cada estudiante y según las posibilidades propias de cada estudiante. Esto debe ser así, nosotros vamos a acompañar a los docentes que no tienen la experiencia de trabajar con propuestas diversificadas para que lo puedan hacer y vamos a garantizar que esto se dé de esta manera. No solamente para aquellos que requieren menos tiempo, sino para aquellos que son mucho más rápidos en poder aprender, en poder resolver o en poder hacer. Las metodologías que plantearon los docentes van a llevar adelante durante este periodo escolar, teniendo en cuenta que hay que conjugar los contenidos que hayan quedado por desarrollar del año anterior, más los de este año, para responder a las capacidades y valores establecidos, aprendizaje basado en problemas, estudio de casos, proyectos, propuestas de investigación y también propuestas tradicionales de enseñanza-aprendizaje. Bueno, queremos recordarles que los canales de información y comunicación son los que ya los mencionamos en la primera reunión, ¿sí? El canal formal es el correo institucional de las familias y que lleva el nombre de cada estudiante, ¿sí? Podemos llegar a enviar correos genéricos que son masivos o múltiples y que van o para todo el alumnado, o para todo el nivel, o para todo el curso, ¿sí? O también mediante comunicaciones individuales, estas devoluciones que nosotros pedimos a los docentes que puedan llegar a hacer ante la presentación de cada trabajo a los estudiantes. Ustedes pueden enviar un correo electrónico mediante esta cuenta informando o solicitando alguna información que requieran. Mediante el registro del proceso cuatrimestral, y acá voy a salir un momentito para poder ingresar y mostrarles que los docentes van a tener una planilla con este formato, ¿sí? Con el listado de los estudiantes del curso correspondiente y todos estos indicadores que va a permitir que cada docente en cada clase o periódicamente pueda ir registrando la participación del estudiante, la resolución de las propuestas, de las diferentes propuestas que haga en el aula, ya sea una exposición oral, ya sea un instrumento de evaluación formal o un trabajo escrito, una lectura, las diferentes situaciones que plantea el docente como actividad para el estudiante. Van a ir siendo registradas acá. Esto es lo que va a alimentar y va a dar lugar al promedio cuatrimestral. Entonces, esto va a permitir que docente por docente pueda ir haciendo este registro de proceso de cada estudiante. Esto, a su vez, va a alimentar a una planilla centralizadora, que es lo que nos va a permitir a nosotros poder facilitarles al finalizar prácticamente el mes de mayo, un informe parcial y de este modo ustedes van a poder registrar cuál es el proceso que está llevando adelante cada uno de sus hijos, ¿sí? Otra forma de comunicación es mediante la réplica de correos en los canales informales. Vieron que nosotros mandamos el correo electrónico y el mismo tenor, la misma información va a los grupos de WhatsApp de las familias, porque, bueno, es más inmediato y esto ustedes generalmente lo leen en el momento y hacen las consultas que corresponden en el momento. Lo importante es que también nos acostumbremos todos a revisar las cuentas institucionales. Reiteramos nosotros que las claves de acceso las tienen que tener ustedes también, no solamente el estudiante, porque toda la información va por estos dos canales. Va por el correo institucional y se envía o al grupo de WhatsApp
o de manera privada cuando requiere de una información privada de algún estudiante en particular. Con respecto a las evaluaciones, las formas de evaluación también deben ser con propuestas diversificadas, ajustadas a las posibilidades del grupo y de cada estudiante. Estas podrán darse por instrumentos formales, a través de informes, a través del completamiento de formularios, mediante trabajos prácticos, a través de la observación directa y el registro de desempeño durante el proceso, que era la planillita que yo les compartía antes, donde se van a evaluar la participación, la iniciativa, la creatividad, la comprensión, la resolución, etcétera, ¿sí? O a través de exposiciones orales, tanto en la virtualidad como en la presencialidad, o de producciones escritas. Tengan en cuenta que todo este conjunto de elementos son los que van a alimentar la calificación social que debe tener la acreditación o no de cada estudiante. Los criterios de evaluación que van a aplicar cada docente en cada uno de los espacios curriculares van a ser la participación en clase, que sea asertiva, espontánea o a pedido, la entrega de las actividades o de los trabajos que estén completas, adecuadas en tiempo, identificadas, fechadas, ¿sí? A través de la comprensión, el análisis, la producción, el respeto de los acuerdos, la colaboración, la responsabilidad. En los criterios de evaluación se van a tener en cuenta todas las capacidades y valores que se establecen en las planificaciones del proyecto anual de cada espacio curricular. Los aprendizajes acreditados van a tener una calificación de 6 a 10. Es decir, que si el promedio de todas estas instancias de evaluación da un promedio final de 6 o más, el espacio curricular va a estar acreditado. Si la calificación, sin embargo, está en proceso, va a tener una calificación de entre 4 y 5. Y cuando hay reiteradas asistencias injustificadas, sin respuesta, sin intervención, sin proceso de acreditación, la calificación va a oscilar entre 1, 2 y 3. Esto va a requerir seguramente que se pida una reunión con la familia, una reunión con el estudiante, que podamos llegar a algunos acuerdos de trabajo para que el estudiante pueda reincorporarse a su rutina escolar. Los periodos de compensación de los espacios regulares desaprobados o en proceso van a estar dados dentro del primer cuatrimestre del 12 al 16 de julio y en el segundo cuatrimestre del 23 de noviembre al 10 de diciembre. Bueno, yo voy a pasar las diapositivas que tiene el calendario porque después mis compañeros los van a retomar en las cuestiones generales y después se les va a hacer llegar una síntesis de este calendario a través de los correos institucionales y de los grupos. Vamos a abordar ahora algunos aspectos generales que tenemos que tener en cuenta y que están relacionados con las clases presenciales. Primero y principal, no asistir a clases presenciales cuando deban retirarse por alguna situación conocida con anticipación. ¿Cuándo se van a retirar o se los va a convocar a que los retiren? Cuando haya alguna situación emergente dentro de la institución. Pero si el estudiante está con tos previamente antes de salir al colegio, o si está resfriado, o si estuvo con fiebre, o si estuvo con vómito, con diarrea, con alguna situación, ya no lo mandamos, lo dejamos en observación en casa. ¿Por qué? Porque si plantea 2 o más de estos síntomas, la escuela tiene la obligación de convocarlos y que ustedes llamen al 107 porque son síntomas que están vinculados al contagio de COVID y la burbuja debe quedar aislada. Entonces, por eso recomendamos que por estas situaciones ya tengan en cuenta de que si aparecen, no pensemos que tenía tos, pero tenía ganas de ir. Bueno, en esto tenemos que manejar estas ganas de ir, que todos las tenemos, pero tenemos que manejarlas porque
tal vez el hecho de no poder manejarlas va a implicar que la burbuja quede aislada por toda la semana. Entonces, aparece algún síntoma, ya lo dejamos en observación, es preferible que tal vez no vaya un día, se conecte a la clase virtual o se conecte a la clase de tutoría, pero que lo dejemos en observación para controlar. Tampoco pueden asistir cuando hayan tenido contacto estrecho con algún caso positivo o sospechoso aislado. En ese caso, no asisten. La escuela tiene, además de las clases virtuales, que son también alternadas junto con las clases presenciales, tiene habilitada el aula de tutoría que funciona diariamente para los estudiantes que no pueden asistir a la presencialidad, entre los cuales están los estudiantes que deben quedar aislados de manera preventiva, ¿sí? Por otro lado, solicitamos que respeten los horarios fijados de entrada y salida. Ustedes piensen que en nuestra institución funcionan los 3 niveles y que trabajamos de manera organizada y sincronizada para que no se crucen las burbujas, para que no tengan que esperar tanto tiempo y sobre todo para evitar el contacto con otras burbujas que nos puede poner en peligro a todos. Asistir con todos los elementos de trabajo personales, impresos o descargados en los dispositivos móviles, celular, tablet o notebook, en los casos de aquellos estudiantes que requieren llevar su computadora personal. Pero es necesario que asistan con los elementos de trabajo. Recuerden que no podemos facilitarles ni fotocopias ni copias por una cuestión preventiva también, y es necesario que ellos tengan sus elementos de trabajo. Asistir con los alimentos personales para consumir como colación. Esto es necesario porque no pueden compartir nada y el tiempo, si bien no es el tiempo total de clases, pero al no tener el funcionamiento del kiosco en la institución, también se les hace como muy prolongado y tienen la necesidad de consumir o un desayuno o una merienda para cortar la jornada. Y ajustarse a todos los procedimientos establecidos por la institución. Acá hago un paréntesis y quiero agradecerles porque salvo situaciones particulares en las que hubo que intervenir, yo tengo que destacar que el hecho de que nuestra institución solo haya tenido 3 burbujas aisladas en lo que va del año por casos sospechosos y ninguna de ellas haya dado positivo, tiene que ver con los extremos cuidados que no solamente se toman en la institución como protocolo de acción y prevención, sino también por el cumplimiento por parte de ustedes y de cada uno de los estudiantes. Así es que seguimos reforzando aislamiento necesario en el caso de que haya algún síntoma o porque esté determinado por infectología, que asistan con todos los elementos al colegio para no tener que estar compartiéndolos. Por otro lado, no retirarse de la institución en el caso de que tengan un turno o que tengan que asistir a algún turno previo, ya ese día que no asistan a tutoría y resuelven la actividad dentro de la tutoría, aunque sea en el turno opuesto, ¿sí? Pero tratemos de evitar estas situaciones que ponen en riesgo no solo al estudiante y a su familia, sino a la burbuja y al resto del personal. Destaco absolutamente todo lo que hemos venido haciendo en conjunto. Aspectos generales para tener en cuenta en la virtualidad. Ingreso a las clases virtuales en horario. Ustedes vieron que, este año los horarios nos quedaron un poco desparejos, ¿sí? No son los horarios que hubiésemos querido nosotros plantearlas a ustedes y que sean exactamente los mismos en cuanto a la franja horaria, que estén en la presencialidad y en la virtualidad. Y esto tiene que ver con cuestiones de la organización. Nosotros armar los horarios requiere que tengamos que ajustarnos a la carga horaria de los docentes, por lo tanto, en muchos casos y al horario que tenemos determinado para la asistencia de los estudiantes a la virtualidad, por lo tanto, requerimos que conozcan el horario, que lo tengan de manera visible en la casa para que todos lo vean,
que el estudiante se conecte, ¿sí? Porque las clases que tienen la presencialidad no son las de los mismos espacios que tienen en la virtualidad. Nos está pasando que arrancamos la clase y las aulas están vacías con 1 o 2 estudiantes. Y recuerden que también para poder acreditar es necesaria la presencia del estudiante. Si el estudiante no está presente, difícilmente va a poder acreditar. Y no es que solo aprovecha cuando va a la presencialidad y no asiste a la virtualidad. No, porque los espacios curriculares son diferentes. En la presencialidad tienen algunos espacios curriculares, en la virtualidad tienen otros espacios curriculares diferentes. En conjunto, ambos hacen la caja curricular total, es decir, el total de materias que el estudiante debe transitar. Por otro lado, reiteramos la utilización de las cuentas institucionales, requisito indispensable. Es lo único que nos proporciona seguridad en el uso de las cuentas para poder conectarnos a las clases. Salvo situaciones excepcionales, estuvieron entrando con la cuenta personal, ya fueron resueltas la mayoría de las situaciones con respecto a no poder habilitarlas o que por falta de uso se les cerraron las cuentas. Todas estas situaciones ya fueron superadas, así es que pedimos, por favor, que corroboren poder ingresar con las cuentas institucionales. La socialización de las cuentas con las familias, requisito indispensable para que ustedes puedan estar informados, tienen que tener acceso, tienen que conocer la clave, deben revisar con una frecuencia de 1 vez por semana por lo menos el correo, como para poder ir viendo cuál es el proceso de desempeño de sus hijos. La entrega de las propuestas en tiempo y en forma, colocar el nombre, la fecha, hacer las devoluciones de las propuestas de los docentes. Y participación en clase, que acá en esto sabemos que por ahí de repente no quieren habilitar cámara, y a veces es entendible porque están con los datos del teléfono, sabemos que hay un consumo importante de datos cuando habilitamos cámara, pero al menos cuando el docente requiere de la participación, que lo puedan hacer mediante los otros medios, o el chat, o habilitar micrófono y cámara cuando el docente lo requiere, y después volvemos a silenciar micrófono y apagar cámaras. Pero tenemos que estar participativos en la clase para que realmente también puedan acreditar. Y por último, los aspectos generales para la organización. No debemos dejar de lado la utilización de carpetas o cuadernos donde registren sus actividades y el seguimiento de su proceso, poner el recordatorio, que utilicen el calendario de Google para poder poner sus recordatorios. Digamos, que hagamos uso de todas estas cuestiones que tienen que ver con la tecnología y que las aprendimos el año anterior para poder tener nuestra ayuda a memoria de cuándo tenemos que presentar tal o cual trabajo. El calendario nos va presentando recordatorios que nos permiten hacer todo un poco más fluido. La información inmediata con él o la docente ante alguna dificultad mandando una copia, también a gestión, ¿sí? Porque si ustedes, muchas veces nos pasa que nos dicen, le mandé un mail a la docente y no me contestó. Manden el mail al docente y manden también a gestión, porque así nosotros también vamos a hacer el seguimiento para que el docente pueda responder a la brevedad, ¿sí? Esto que les decía, habilitar el calendario de Google para marcar recordatorios de entrega, dar aviso a secretaría@juvenilinstitutofueguino.org cualquier situación vinculada con la asistencia, los requerimientos de documentación, certificados de escolaridad, informe, todo lo que es administrativo, a secretaría @. Y todo lo que tiene que ver con pagos o solicitud de informe con respecto a pagos, a tesorería@juvenilinstitutofueguino.org, ¿sí? Para todo lo que sea vinculado a pagos. Bueno, yo los dejo en compañía de mis otros compañeros que ahora van a empezar a abordar lo que hace a cada uno de los cursos. Espero no haber ido demasiado rápido y que puedan haber entendido y comprendido estas cuestiones generales. De todos modos, si hay algo para preguntar, tienen la posibilidad de hacerlo
en este espacio de diálogo que van a tener con Eugenia, con Sergio, Federico y Gabriela. Que tengan muy buenas tardes, que tengamos un excelente año y que nos cuidemos mucho para poder vernos en breve. Buenas tardes.